Bienvenidos a todos, somos Tecnociencia en Vivo y acá presente Emanuel. Yo me llamo Lautaro. Y yo me llamo Samira. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo que de qué vamos a hablar? ¿De la tecnociencia? Ah, cierto. Bueno, este es el espacio donde exploraremos las últimas fronteras del conocimiento, fusionando la tecnología y la ciencia para comprender el mundo que nos rodea. Desde los avances más recientes en inteligencia artificial hasta los descubrimientos más sorprendentes de energías renovables. Acá te mantendremos al tanto de todo lo que necesitas saber para estar al día en el fascinante mundo de la tecnociencia. Y miren, preparo un tema para contarles que a mí, por lo menos particularmente, me llama mucho la atención cómo la tecnociencia avanzó en este periodo y sería la carrera espacial que tuvieron Estados Unidos y la URSS. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Consejo Internacional para la Ciencia, que fue una organización internacional no gubernamental que buscaba promover la cooperación internacional para el avance de la ciencia, propuso el Año Geofísico Internacional, que duraría desde el 1 de julio de 1957 hasta el 31 de diciembre de 1958. La idea era usar los avances tecnológicos de la guerra con fines pacíficos. Esta organización en julio de 2018 se fusionó con el Consejo Internacional de Ciencias Sociales y formaron el Consejo Científico Internacional, y así está hasta hoy. Bueno, la cuestión era que en este periodo los Estados Unidos y la URSS publicaron que iban a enviar satélites al espacio. Para contextualizar un poco, ellos en este tiempo estaban en la Guerra Fría, que básicamente acá empezó la carrera espacial en la que ellos dos nomás fueron partícipes, que el objetivo era llevar humanos a la luna. Y bueno, no está escrito en ningún lado, pero el que llevaba al primer hombre a la luna, entre comillas, ganaba la carrera espacial. Y fíjense que el primer satélite artificial fue creado por la URSS en octubre de 1957. Se llamaba Sputnik. Su apariencia era de una esfera con 4 antenas y tenía un diámetro de 58 centímetros, que era bastante chico a comparación de lo que uno se puede imaginar cuando habla de un satélite, ¿no? Duró 3 semanas en órbita enviando señales de radio a la Tierra, y los estadounidenses escuchaban estas señales y era como que eso les recordaba a que esa esfera de metal estaba en el espacio y no la habían enviado a ellos. Eh, Cuando las baterías se terminaron, volvió a entrar a la atmósfera y se desintegró en el 4 de octubre de 1958. Después de un mes enviaron la primera nave tripulada, que se llama Sputnik 2. Acá fue donde participó la perrita Laika, la cual fue víctima del contexto histórico, ya que no se contaba con la tecnología para recuperar seres vivos del espacio. ¿Y no se sabe por qué la eligieron? Mira, yo también me pregunté lo mismo, de si será que tenía algún problema de salud del cual no se iba a recuperar y habría que sacrificarla de igual manera. Pero no, era una perra callejera nomás, la eligieron porque fue fácil de entrenar para que se meta en la cápsula y tenía un tamaño bueno para la misión, o sea, entraba bien dentro de la cápsula. Eh, y ellos sabían que no había forma de traerla de nuevo. Dicen que la cápsula contaba con un sistema que aplicaría la eutanasia en caso de que se esté quedando sin oxígeno. Pero en el 2002 se publicó que en realidad murió de sobrecalentamiento en la cuarta órbita. Pero bueno, aportó mucho a la ciencia. Le hicieron un monumento en Moscú. Yo creo que podrían haber pensado mejor su toma de decisiones, pero bueno. Después, en marzo de 1958, Estados Unidos puso en órbita un satélite que se llamaba Explorer 1. Medía 203 centímetros, su forma era parecida a la de una bala. Tenía dispositivos que detectaban impactos de micrometeoritos y erosión. Lo siguiente a esto fue el primer satélite que funcionaba con energía solar. Se llamaba Vanguard 1. Fue lanzado en mayo de 1958 y todavía continúa en órbita. A partir del programa Vanguard se crearon los programas Pioneer, que estaba destinado a lanzar satélites, el programa Surveyor, que se enfocaba en detectar zonas para alunizar, y el programa Apolo, que tenía como objetivo llevar el primer hombre a la Luna. Siguiendo con la cronología,
La URSS en 1959 envió una sonda llamada Luna 3, la cual tomó fotos de la cara oculta de la Luna por primera vez. A este programa de la URSS le decían Lunik también, porque por problemas de traducción en el Oriente le empezaron a decir Lunik, y bueno, era Luna. A esta misma sonda, un mes después de su lanzamiento, los estadounidenses la secuestraron durante 6 horas de un museo de la URSS, con el objetivo de analizarla y tener detalles de cómo estaba compuesta, y después la devolvieron sin que nadie lo note. Después, en abril de 1961, llegaría el primer humano en el espacio, que fue Yuri Gagarin, pilotando el Vostok 1, que era un programa de la URSS, y logró una órbita entera en 108 minutos. Y la nave era como un cilindro corto con una esfera en la punta, donde estaba el astronauta. La mayoría de cosas que mandaba la URSS al espacio se veían o tenían cosas esféricas. Un mes después de esto, Estados Unidos mandó al espacio al astronauta Alan Shepard en el Freedom 7, misión la cual duró 15 minutos. La cápsula alcanzó una altura máxima de 187 kilómetros. En 1963, la URSS envía a Valentina Tereshkova, la cual fue seleccionada entre más de 400 aspirantes y 5 finalistas para pilotar el Vostok 6. La cápsula en 3 días realizó 48 órbitas. Durante el retorno, cuando se encontraba a una altitud de 6.000 metros, Valentina abandona la cápsula para descender en paracaídas y aterrizó en Rusia. Y después, en febrero de 1966, una sonda de la URSS llamada Luna 9, o Lunik 9 por el error ese de traducción, fue el primer artefacto creado por el hombre en posarse suavemente sobre la superficie lunar. Esta era una esfera la cual al alunizar se abría como una flor, tenía como su superficie particionada en 4 partes y decían que había dejado pétalos en la luna por esta característica que tenía. Después, en 1986, en enero, se envió el último módulo de aterrizaje lunar del programa Surveyor, el Surveyor 7. Alunizó en el Mar de Tranquilidad. Este tomó más de 21.000 fotos, realizó análisis químico de la superficie y también sirvió para medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna, usando láseres terrestres. Después, en diciembre del mismo año, se envía el Apolo 8. Esta nave fue la primera nave tripulada en dar una órbita a la Luna y volver. Los astronautas tripulantes de la nave fueron los que sacaron la foto histórica de la Tierra desde la Luna. Cuentan que cuando se encontraban del lado oscuro de la Luna, su señal con la Tierra se cortó durante unos minutos. Ellos relatan que en esos minutos que perdían de vista la Tierra y su conexión con ella, se sentían insignificantes en la inmensidad y soledad del espacio, hasta que recuperaron la señal y volvieron a la Tierra. Y por último, en 1969 se envió al Apolo 11 con los astronautas Armstrong, Collins y Aldrin. Fueron los primeros humanos en la superficie lunar. Se había trabajado mucho para conseguir el Apolo 11. Al principio, por ejemplo, tenía muchas ventanas que lo hacían Podríamos muy estar pesado, pasando así que después las actualmente por la sacaron. siguiente gran Y así revolución con un de la montón de cosas más tecnociencia. que fueron La cambiando energía durante el renovable desarrollo de no la es algo nave. nuevo, Al final pero del con el tiempo se ha alunizaje hecho se cada vez logró más con eficiente y éxito. se ha vuelto una opción más Alunizó en el económica que mar las de energías tranquilidad no del mismo renovables, lugar que había como alunizado los el fósiles. Surveyor 7. Además de Y que es existe sabido por una el hombre que una foto fuente donde inagotable están de los energía, astronautas junto al al menos Surveyor mientras haya 7 sol, para y energía el módulo renovable, lunar del mientras el Apolo 11 combustible de fósil fondo. eventualmente ¿De se qué estaba agotará. hecha? Las paredes de la nave estaban compuestas de aluminio, de capas de aluminio, que tranquilamente se podrían romper con facilidad. Después de eso tenían más material, pero en general era aluminio. No, mira, Collins no pisó la luna. Él era el piloto del módulo de Él era el piloto del módulo de mando del Apolo 11. Estaba entrenado para volver sin los demás astronautas si algo se salía de control. Y bueno, fíjate que esto fue toda una odisea que empezó por contrastes ideológicos y terminó dejándonos con grandes avances en la tecnociencia. Luego de esto hubieron otros logros espaciales basados en el envío de sondas a otros planetas con el fin de observar y detectar ondas en el espacio. ¿Y se hicieron más viajes a la luna? Sí, se hicieron más viajes, pero no fueron tan reconocidos como los de primeros, porque la gente ya no les sorprendía. O sea, iban y venían a cada rato de la luna y después ya de esto la Guerra Fría terminó, entonces
por ahí no se hicieron tan públicos. Pero sí, se hicieron muchos viajes y se siguen consiguiendo avances actualmente. Terminando con lo que decía Samira, yo vengo a traer un nuevo tema al podcast que dice, Pero tipo, emplear energía renovable no es muy caro. en el caso de los combustibles fósiles, esto es diferente, porque sus costes dependen esencialmente de dos factores, el precio del combustible, como el gas, el carbón y el petróleo, y el costo operativo de mantener las plantas en funcionamiento. De lo contrario, las energías renovables utilizan un combustible totalmente gratuito, como el sol, el viento o el agua, y tienen unos costes de funcionamiento inferiores a los de las centrales fósiles. Por ello, el factor determinante de su precio es el coste de la tecnología, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, o sea, el panel solar. En esencia, la producción de electricidad a partir de energías renovables se ha abaratado tanto gracias a los precios de los paneles solares y los aerogeneradores, así como de otros componentes utilizados para construir instalaciones de producción de energía renovable. Han disminuido en los últimos años. Mira, como dato curioso, la energía renovable en los 90 tampoco era tan buena para el medio ambiente. Los paneles solares estaban hechos de silicio de alta pureza, el cual por su proceso es muy contaminante. Actualmente los paneles solares están hechos de teloruro de cadmio, el cual, entre otras maneras, se puede obtener del reciclaje o del galio. Con este nuevo material, la eficiencia de estos paneles subió bastante. También las turbinas eólicas, que obtienen energía del viento, en los 90 se necesitaban ser reemplazadas cada 10 años. Eran poco óptimas, pero actualmente, por ejemplo, duran entre 25 y 30 años. Otra ventaja de la energía renovable es que la instalación y mantenimiento de infraestructura, la fabricación de equipos y componentes de desarrollo y diseño de tecnología son cosas en las que la energía renovable está brindando así más trabajos. El mundo, con el tiempo, está reduciendo cada vez más la emisión de CO2. Por ejemplo, con los vehículos eléctricos de Tesla, vehículos que son potenciados por baterías y bastante duraderos. Este funcionamiento a base de baterías no hace ni un mal a la atmósfera. Igual la extracción del litio es bastante contaminante, ¿o no? Sí, pero mucho menos comparado con los otros que emiten dióxido de carbono constantemente. Así es, las baterías de Tesla están hechas de litio, cuya extracción es contaminante, pero a comparación, mucho menos. A medida que la tecnología de baterías mejora y los costos de producción disminuyen, más fabricantes de automóviles comienzan a incursionar al mercado de los vehículos eléctricos. Se lanzaron una variedad de modelos eléctricos, desde automóviles compactos hasta camiones. La industria de los vehículos eléctricos sigue evolucionando con la introducción de nuevas tecnologías, como la carga inalámbrica, la inteligencia artificial para optimizar la gestión de la batería y la conducción autónoma. Además, se están explorando nuevas formas de almacenamiento de energía, como las baterías de estado sólido, que podrían ofrecer una mayor densidad de energía y tiempos de carga más rápidos. El futuro son las fuentes de energía renovables, las cuales son cada vez más baratas y mejores comparadas con las fuentes no renovables, y además, más industrias como la del automotor optan por opciones no contaminantes, lo que prueba que la tecnociencia, una vez más, ha hecho un bien a la humanidad y es el futuro para un mundo próspero y lleno de vida. Continuando este programa donde exploramos las maravillas de la ciencia y la tecnología, como última instancia nos sumergiremos en un tema que está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Podemos mencionar los motores de búsqueda que utilizamos para obtener información, los sistemas de recomendación que nos sugieren qué películas ver y la automatización del empleo. La IA, que es la sigla de inteligencia artificial, sin dudas está en todas partes y plantea una serie de interrogantes que no podemos ignorar. Sin embargo, también ofrece un sinfín de posibilidades para mejorar nuestras vidas y resolver algunos de los problemas más urgentes de nuestro tiempo. Seguro se preguntarán, ¿qué hace que la inteligencia artificial sea tan fascinante y a la vez tan controvertida? Es por eso que antes de dejarlos, trataremos de resolver estas cuestiones. Exploraremos su relevancia en la tecnociencia, en la actualidad, y nos sumergiremos en el apasionante mundo de sus aplicaciones y desafíos éticos. Pienso que antes de entrar en profundidad es necesario dar una definición de lo que es y representa la inteligencia artificial. En términos simples, la inteligencia artificial es una rama de la ciencia informática que tiene como objetivo diseñar tecnología que emule la inteligencia humana.
Esto significa que, mediante la creación de algoritmos y sistemas especializados, las máquinas puedan llevar a cabo procesos propios de la inteligencia humana, como aprender, razonar o autocorregirse. Pero, ¿cómo funciona este tipo de tecnología? Esa es una muy buena pregunta, Lautaro. La manera en que opera una guía varía en función de sus objetivos y aplicaciones. No obstante, todos los sistemas de inteligencia artificial tienen un factor en común: el manejo de datos. Si bien el diseño de algoritmos y sistemas innovadores es parte esencial de la IA, los datos son piezas clave para su éxito. Es decir que, para funcionar eficientemente, la IA requiere de datos. Y de hecho, entre mayor sea el número de datos que recibe un sistema de IA, este podrá aprender más en menor tiempo. Y al procesar esta información, el software puede identificar patrones y aprender a responder dependiendo de sus objetivos. Así, por ejemplo, un sistema basado en el procesamiento del lenguaje natural, también conocido como PLN en sus siglas, puede no solo analizar y entender el lenguaje humano, sino que también puede llegar a generarlo por sí mismo. Por lo general no pensamos en las complejidades de nuestros propios lenguajes. Es un comportamiento intuitivo que se utiliza para transmitir información y significados, como palabras, signos o imágenes. Sin embargo, lo que a nosotros nos resulta natural es extremadamente difícil para las máquinas, ya que tienen que lidiar con una gran cantidad de datos no estructurados, la ausencia de reglas formales y la falta de un contexto o una intención real. Pero, a medida que la IA se vuelve más sofisticada, también lo hace el procesamiento del lenguaje natural, es decir, el PLN. Por ejemplo, los motores de búsqueda usan el PLN para mostrar resultados relevantes en función de comportamientos de búsqueda similares o de la intención de los usuarios, por lo que una persona promedio encuentra lo que busca sin necesitar grandes habilidades de búsqueda. Por ejemplo, Google no solo predice qué búsquedas populares pueden aplicarse a tu consulta a medida que escribes, sino que analiza el panorama completo y reconoce lo que intentas decir en lugar de centrarse en los términos de búsqueda exactos. También las funciones como el corrector automático, el autocompletado y el texto predictivo son tan comunes en nuestros teléfonos que le restamos importancia. El autocompletado y el texto predictivo se asemejan a los motores de búsqueda en el sentido de lo que predicen lo que querés decir en función de lo que escribís y a su vez terminan las palabras o sugieren otros términos relevantes. El corrector automático a veces incluso cambia algunas palabras para que el mensaje en general tenga mayor sentido. Estas funciones también aprenden de cada uno. El texto predictivo se personaliza en función de tu propio estilo a medida que lo usas. Como pueden observar, la inteligencia artificial puede influir en muchos aspectos de la vida humana y a medida que más avanza esta tecnología, más influye en la sociedad. Uno pensaría que existen ciertos estándares éticos que minimicen los posibles impactos negativos que pueda llegar a tener en la sociedad. Ahora bien, entendiendo que la ética es un conjunto de principios morales que nos ayudan a discernir entre el bien y el mal, la ética de la inteligencia artificial es un conjunto de pautas que asesoran sobre el diseño y los resultados de la inteligencia artificial. Los seres humanos tienen todo tipo de sesgos cognitivos, como los sesgos de actualidad y de confirmación. Y esos sesgos inherentes se exhiben en nuestros comportamientos y posteriormente en nuestros datos. Dado que los datos son la base de todos los algoritmos de Machine Learning, es importante estructurar experimentos y algoritmos con esto en mente, ya que la inteligencia artificial tiene el potencial de amplificar y escalar estos sesgos humanos a un ritmo descabellado. ¿Y cuáles pueden ser las normas o pautas que se establecen para mitigar estos efectos? Bien, como menciona Samira, existe un cierto consenso en torno a incorporar dos importantes puntos. Uno es la gestión. Las empresas pueden aprovechar su estructura organizativa existente para ayudar a gestionar la inteligencia artificial ética. Si una empresa está recopilando datos, es probable que ya haya establecido un sistema de gestión para facilitar la estandarización de los datos y el aseguramiento de la calidad. Es probable que los equipos legales y regulatorios internos ya se estén asociando con equipos de gestión para garantizar la conformidad con entidades gubernamentales, por lo que ampliar el alcance de este equipo para incluir inteligencia artificial ética es una extensión natural de sus prioridades actuales. Este equipo
También puede gestionar la conciencia organizacional e incentivar a las partes interesadas a actuar de acuerdo con los valores y estándares éticos de la empresa. Por ejemplo, las empresas líderes en inteligencia artificial están interesadas en estructurar estas pautas, ya que las mismas han comenzado a experimentar algunas de las consecuencias de no respetar los estándares éticos en sus productos. La falta de diligencia en esta área puede tener repercusiones legales y normativas y dar lugar a costosas sanciones, además de afectar a la reputación de las mismas. El otro punto es explicabilidad. Los modelos de Machine Learning, en particular los modelos de Deep Learning, se denominan con frecuencia modelos de caja negra, ya que generalmente no está claro cómo un modelo llega a una decisión determinada. Según un estudio, la explicabilidad busca eliminar esta ambigüedad en torno a la creación del modelo y los resultados del modelo mediante la generación de una explicación comprensible para los humanos que exprese la lógica de la máquina. Este tipo de transparencia es fundamental para generar confianza en los sistemas de inteligencia artificial y así garantizar que las personas comprendan por qué un modelo llega a una decisión determinada. Y si podemos comprender mejor el porqué, estaremos mejor equipados para evitar los riesgos de la inteligencia artificial como el sesgo y la discriminación. Por último, para cerrar la temática a concluir, me gustaría hacer un breve listado de las oportunidades e inconvenientes que nos trae esta interesante herramienta en la actualidad. Para empezar, los inconvenientes. Uno es la falta de accesibilidad. Si bien la inteligencia artificial tiene aplicaciones en muchas áreas, el costo de desarrollarlas es muy elevado, por lo que su acceso es aún muy limitado. Oferta insuficiente de profesionales cualificados. Al ser un campo de estudio relativamente joven, existe una falta de profesionales que cuenten con la formación y la experiencia para atender las necesidades de la industria. Escepticismo a nivel profesional. A pesar de los grandes avances que se han visto en los últimos años, aún existe mucha desinformación y prejuicios en torno a los usos de la inteligencia artificial. Como consecuencia, existen sectores de la población que rechazan su implementación. Ética y privacidad. La recopilación masiva de datos para alimentar algoritmos de inteligencia artificial plantea preocupaciones éticas sobre la privacidad de los individuos y el uso indebido de la información personal. Sesgos algorítmicos. Los algoritmos de IA pueden reflejar y amplificar sesgos inherentes en los datos con los que son entrenados, lo que puede llevar a decisiones discriminatorias o injusticias en áreas como la contratación, la justicia penal y la evaluación crediticia. Desplazamiento laboral. La automatización impulsada por la inteligencia artificial puede resultar en la pérdida de empleos en ciertos sectores, lo que plantea desafíos económicos y sociales relacionados con la reestructuración laboral y la capacitación de la fuerza laboral para trabajos del futuro. Ahora, en cuanto a oportunidades, tenemos eficiencia y productividad. La inteligencia artificial puede automatizar tareas repetitivas y optimizar procesos, lo que conduce a una mayor eficiencia y productividad en una variedad de industrias. Personalización y recomendaciones. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar grandes volúmenes de datos para ofrecer recomendaciones y experiencias personalizadas a los usuarios, mejorando la satisfacción del cliente y la relevancia de los servicios ofrecidos. Avances en la medicina. La inteligencia artificial está siendo utilizada para acelerar el diagnóstico médico, descubriendo nuevos medicamentos y mejorando la atención al paciente, lo que podría llevar a avances significativos en la prevención y el tratamiento de enfermedades. Innovación y descubrimiento. La inteligencia artificial impulsa la innovación al permitir el descubrimiento de patrones y relaciones en datos complejos que podrían pasar desapercibidos para los humanos, lo que abre nuevas posibilidades en campos como la investigación científica y el desarrollo de nuevos productos y servicios. Atención constante. La implementación de sistemas de inteligencia artificial tiene la gran ventaja de no depender de horarios, ni días, ni feriados. Esto garantiza que el servicio sea interrumpido, haciendo que el análisis y la recolección de datos sea constante. Y por último, alta precisión. Al eliminar la posibilidad de los errores humanos, la IA ofrece resultados acertados con un mínimo margen de error. De la misma manera, usar inteligencia artificial en la fabricación, el ensamblaje o incluso en la medicina permite llevar a cabo trabajos más precisos. Muy bien.
Antes de despedirnos, es crucial recordar que la tecnociencia no solo nos ofrece un sinfín de beneficios y posibilidades, sino que también nos desafía a enfrentar nuevos obstáculos y dilemas éticos. Sin embargo, en la balanza de la historia, los beneficios han pesado más que los inconvenientes. Estar dispuestos al cambio y abrazar la innovación nos permite aprovechar al máximo el potencial transformador de la tecnociencia, desde mejorar la calidad de vida hasta abordar los desafíos globales. Cada avance nos acerca un poco más a un futuro más brillante y prometedor para la humanidad. Sí, en lugar de temer al cambio, abracémoslo con entusiasmo y determinación. Tenemos que tener en cuenta que cada descubrimiento, cada avance tecnológico nos ofrece la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor para todos. Nos vemos, chicos.